los periodos que forman parte de estos primeros pobladores. ¿Cuáles son esos periodos? El periodo lítico y el periodo arcaico. Pero recuerda una cosa, el periodo arcaico lo podemos dividir en dos periodos. El arcaico temprano o arcaico inferior, el arcaico tardío o arcaico superior. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué es lo que tienes que recordar básicamente sobre los primeros pobladores? ¿Cómo estaban organizados socialmente? ¿Cuál es el tipo de economía? ¿Dónde se asentaban? Y el tipo de gobierno que tenían. Ya de ahí podemos ir viendo y recordando algunos datos o características de cada uno de estos periodos. Por ejemplo, ¿cómo era la sociedad en el Lítico? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se agrupaban estos pueblos? ¿Cómo se agrupaban socialmente estos pueblos? Recuerda, estos se agrupaban en bandas. Estos pueblos eran nómades. Y después van a ir, ¿qué cosa? Desarrollándose, ¿sí o no? En el arcaico inferior ya no van a ser bandas, ya no van a ser nómades. ¿Qué van a hacer? Ahora van a ser semi-nómades o semi-sedentarios. ¿Se van a seguir agrupando en bandas? Ya no. ¿Ahora en qué se van a agrupar? En tribus, en clanes. Y eso va a seguirse desarrollando. Y para el arcaico superior se van a volver como sedentarios. Ya no serán bandas, ya no serán clanes, pero ahora se agruparán y formarán los llamados ayllus. Entonces, ¿qué es lo que quiero o queremos que recuerdes? ¿Cómo se va dando este proceso de desarrollo entre un periodo y otro? Y eso es lo que pregunta San Marcos, características. ¿No? En general, las universidades preguntan lo más importante, lo más trascendental. A nivel económico, hay que recordar que estos pobladores del Lítico van a desarrollar una economía de subsistencia. Economía de subsistencia. Le pueden decir parasitaria, depredadora, no productiva. Hay distintos términos. Pero la economía de subsistencia se dedica a lo siguiente: a la caza, a la pesca y a la recolección. Y recuerda que aquí estamos hablando de una comunidad primitiva, ¿sí o no? Donde el trabajo se divide de acuerdo al sexo. Por eso también se le puede llamar a la forma en que ellos se desarrollan en la economía como una división sexual del trabajo. El hombre se dedica a la caza, la mujer se dedica a la recolección y niños y ancianos se dedican a
a lo que vendría a ser la pesca o recolección de mariscos, ¿ya? Ahora, eso también va a depender de la ubicación, del lugar donde se van a desarrollar. No es lo mismo vivir en la costa, en el litoral, donde tienes peces y mariscos para recolectar y obviamente va a ser tu actividad más importante. Claro ejemplo de Tacaguay, considerado el primer poblador de la costa y pescador también, o vamos a decir así, en el caso de Chivateros, que también se desarrolla en la costa, pero se dedica más a la caza, o Toquepala, que se ubica en Tacna, pero se dedica a la caza. Otro que a quien podemos mencionar ahí, Paiján, que también se ubica en la costa, hay puntas de lanza, es cazador, pero una de sus principales actividades económicas de Paiján tiene que ver también con la pesca. Entonces, la ubicación geográfica de estas comunidades primitivas va a marcar obviamente su actividad económica. Hay que recordar que en este periodo lítico, estos cazadores van a ir desarrollando. A partir de Toquepala, donde encontramos las pinturas rupestres con escenas de caza o de Chaco, y observamos los ritos propiciatorios, y observamos la cacería de camélidos andinos, hay que recordar que Toquepala, Paiján y Lauricocha se caracterizan por ser cazadores especializados, ¿correcto? Es decir, son cazadores selectivos que comienzan a, cazar animales que ellos consideren no va a afectar, al resto de la fauna. Es decir, prefieren cazar a una paleollama, madura, y cuidan a las más jóvenes y a las hembras, porque obviamente las hembras le van a permitir, ¿qué cosa? Mayor reproducción. Y las jóvenes o las crías todavía tienen que desarrollarse. Entonces, ese pensamiento de ir cuidando, su alimento y de ir seleccionando lo que van a comer, va a permitir un desarrollo. Y eso ha sido pregunta de examen de admisión. El desarrollo de la selección de alimentos va a permitir en el arcaico inferior que ya la economía no sea de subsistencia, que aquí la economía sea una economía semiproductiva. Y esa economía semiproductiva está en base al desarrollo de la horticultura, y lo que va a ser también el pastoreo. En este caso, hablamos del pastoreo de camélidos andinos. Entonces, como puedes observar, de la caza selectiva se pasa a un pastoreo. De la recolección selectiva se pasa a una horticultura. Y cuando hablamos, por ejemplo, de horticultura, hablamos de Nanchoc, primer horticultor. Se encontraron restos de calabaza. Hablamos de Guitarrero en Ancash, ají, frijol, payar. Cuando hablamos del primer pastor de América y obviamente del Perú, Telarmachay, criador de llamas, Jaihuamachay, primer cunicultor o criador de cuyes, Piquimachay del arcaico. Entonces, son jóvenes datos fundamentales para tu examen.
Y así como de la caza se desarrolló a la horticultura, de la horticultura se va a desarrollar también en el arcaico superior hacia la economía productiva. Ya no va a ser horticultura y pastoreo. Ahora vamos a hablar de una revolución agropecuaria. Es decir, agricultura y ganadería. Entonces, ya es una economía más desarrollada a diferencia de los periodos anteriores. Y si ya tienes una economía productiva, tu sociedad va a comenzar a cambiar. Te vas a comenzar a sentar de una manera más estable y obviamente por más tiempo. Las organizaciones complejas se van a comenzar a desarrollar en el arcaico superior. Pero eso lo vamos a ver dentro de un momento. ¿Sí? Muy bien. Vamos a las viviendas, las bandas, estos pobladores nómades. ¿Dónde se asentaron? ¿Dónde vivieron? En cuevas. En cuevas, ¿cierto? Para protegerse obviamente de las fieras o para protegerse del clima, etcétera, etcétera, etcétera. Y justamente los hallazgos, o muchos de los hallazgos que se han encontrado, evidencias, se han encontrado dentro de cuevas. Recordemos, jóvenes, que las primeras evidencias de la presencia de un humano se da en el periodo lítico. Lo primero que se halló en este periodo fueron las llamadas puntas de lanza o herramientas líticas. ¿Y quiénes son las primeras evidencias de puntas de lanza o de herramientas líticas? Tenemos a Piquimachay 1 en Ayacucho, Guitarrero 1 en Ancash, ¿no? Como las primeras evidencias. De las cuevas pasan a lo que vienen a ser las aldeas. Recuerda que en el arcaico inferior ya tienen una economía semiproductiva, ya se establecen en tiempos más largos, entonces ya tienen que tener un lugar fijo, estable. Y esas van a ser las aldeas. De las primeras aldeas que podemos mencionar, tenemos a Santo Domingo, en Ica, considerado el primer pescador con red, el primer músico con flauta de hueso de pelícano. Tenemos, por ejemplo, al hombre de Chilca, con sus chozas cónicas, criador del perro sin pelo peruano, o característico también por sus entierros dentro de las chozas. Y por último, nos vamos al arcaico superior y ya no viven en aldeas. Acá ya estamos hablando de ¿qué? De casas. Estamos hablando de una ciudad. Entonces miren cómo va desarrollándose. Aquí vamos a encontrar ¿qué cosa? Construcciones monumentales. Acá no solamente vamos a encontrar casas, vamos a encontrar también templos, centros de adoración. Y eso va a tener que ver con el siguiente punto, que es el gobierno. Te dije hace un momento que en el arcaico superior la sociedad se vuelve más compleja. En las bandas no había un gobierno estructurado.
El que dirigía las bandas, ¿quién era? El más fuerte, el cazador más importante. En el arcaico inferior tampoco había un gobierno estructurado. Por ahí gobernaba el más sabio, el más anciano. Donde ya encontramos un gobierno complejo que se está comenzando a estructurar es en el arcaico superior. Aquí podemos encontrar la formación de los primeros estados, o como también se le va a llamar, estados prístinos o estados en formación, donde aparece, se inicia recién los sacerdotes. Pero vuelvo a repetir, están todavía en un proceso de formación. Y es por eso que se considera a Caral, vamos a colocar por acá, a Caral vamos a considerar a Caral como la civilización más antigua de América y obviamente del Perú. ¿Por qué como una civilización? Porque Jóvenes tiene todas las estructuras de una sociedad compleja. Centros monumentales, una forma de gobierno, comienza a darse una división social del trabajo. Campesinos, pescadores, constructores, etcétera, 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 etcétera. Entonces, Caral reúne todas esas características para ser considerada la civilización más antigua del Perú y América. ¿Hay otros hallazgos durante el arcaico superior? Sí. Cerro Paloma como primer recinto público, Sechimbajo como el santuario más antiguo de la sierra, Huacaprieta, uno de los primeros tejidos de algodón hechos a mano, Cotosmito, templo de las manos cruzadas, primeras esculturas de barro. Tenemos también a La Galgada, donde también se han encontrado los tejidos más antiguos de la sierra. El propio Bandurria, que le proveía a Caral de peces y mariscos. Entonces vamos a ver que hay otros pueblos, otras civilizaciones, pero definitivamente la más representativa por su gobierno, por su estructura social, va a ser Caral. Muy bien, chicos, con esto hemos terminado el primer tema de repaso, que tiene que ver con los primeros pobladores del Perú.